Buen día, te saludo con la paz del Señor, que este y todos los días pueda, bueno, ya según lo que decretaron faltan pocos días, estamos a 28 de abril y esperemos, ¿no?, de que si hay que alargar un poco más para que el esfuerzo de la población no sea en vano, haya también medidas que el gobierno pueda brindar a la población, estos bonos o ollas comunitarias, no sé. Ya la verdad que hay personas que no tienen que comer, así que como lo hemos venido haciendo, yo les animo a que si tienen usted en su casa comida o pueden hacer un poco más, conocen a alguien, le inviten, hermano. Siempre es bueno de que nosotros crezcamos en la piedad, que esto es generosidad para con los hermanos. Es más, a veces nosotros estamos comiendo por demás, ¿no? O póngale, si es que vamos a cocinar carne al horno, que no es tan barato, hagamos un guiso de fideo y que alcance para más platos, ¿no? Y que le llevemos a nuestro vecino, hermano, no nos vamos a morir por comer guiso de fideo o por comer arroz con huevo, pero que coma más personas, ¿no? Y estos días, estos últimos días, por lo menos hagamos eso, si es que no lo estamos haciendo. Si tiene algo que brindar, igual ropa o cualquier cosa, igual déla, hermano, déla, pero ¿sabe qué? No la dé con pesadez de corazón, ni como si fuera una carga. Déla como si lo estuviera dando para el Señor. En Mateo, en el libro de Mateo nos dice el Señor que si alguien le da, eh, o bueno, le dice a sus discípulos, porque me vieron con sed y me dieron de beber, me dieron con hambre, me dieron de comer, me vieron desnudo y me vistieron. Así les diré, dice. Y los discípulos sorprendidos le dicen, jamás te vimos de esa manera, ni con hambre, ni con sed, ni desnudo y te vestimos. Y él le dice, por cuanto ustedes lo hicieron con uno de estos pequeños, dice, lo hacen conmigo. Entonces, este, esos pequeños hermanos del reino son esas personas que no tienen nada ya. Así que seamos generosos, démosla con alegría, démosla con gozo si lo vamos a dar. Y si usted no quiere darlo, hermano, no lo haga regañadiente, no lo haga con dolor de corazón por compartir un día. No se, ya le dije, no se va a morir si es que comparte. Así que hágalo, saque de su corazón eso de agarrarse las cosas materiales. No se va a morir, hermano. Y es más, ayune si es que no tiene, igual a veces. O usted ayune un día por darle la comida al hermano. Entonces va a ser doble bendición, porque va a crecer espiritualmente. El Señor le va a hablar y aparte de eso va a estar ayudando a una persona. Es como dárselo al Señor, hermano, con alegría. Amén. Entonces, antes de comenzar, como siempre, quiero dar unos saludos ahí a mi hermanazo querido Rodrigo Pizarro. Hermano, gloria a Dios por tu vida. De verdad que conocer personas así, tan, tan humildes, con ese corazón que necesita de Dios, hermano, eso es lo que nos lleva a nosotros a seguir predicando. Eso es lo que nos confirma de que Dios, de que Dios nos quiere utilizar para esto. Y si esta es nuestra vida, hermano, darla por ustedes, darle su palabra, lo que Dios nos dio a nosotros, dárselo a ustedes, para nosotros es una bendición. Amén. Un abrazo grande a toda la familia, a las niñas, a la esposa. Bueno, también quería saludar a unos amigos ahí del gimnasio Megatlón Express que está cerca de Manso. Eh, a dos entrenadores en realidad son, ¿no? Es David Guachalla, un abrazo grande, hermano, si llegas a ver esto, y a Cecilia. Cecilia igual es una entrenadora del turno de la tarde, se hizo una gran amiga. Y bueno, que esté bien, Cecilia, a tu hijo, todo. Y a mi consiero de entrenamiento, es un varón igual ahí, un amigo que conozco, Luis Costa. A su familia, que esté bien con tu beba, en tu casa Dios te bendiga igual. Y de una persona que me he estado olvidando, es Marfa Victoria Oliva. A ella yo le digo que es mi abuelita, le digo. Ella no es mi abuelita sanguínea ya, pero es mi abuelita espiritual. Yo la conocí en la iglesia y bueno, ahora que mi abuelita descansa en Dios, ella ahora para mí va a ser considerada como mi abuelita también terrenal, pues, ¿no? Para que vea que Dios pone y Dios quita, ¿no?
pero Dios es bueno siempre, hermano. Entonces un abrazo, abuelita, que esté bien, que Dios le bendiga, sé que usted mira todo esto. Y bueno, vamos a orar para empezar la palabra y que Dios sea guiándonos ya. Amén. Entonces ahí donde está, se puede echar tu rostro. Gracias Dios por este día, Señor. Bendito eres, Rey. Te alabamos, Señor, y te adoramos. Padre, gracias, Señor, por las pruebas, por las situaciones difíciles, Señor. Porque tú mismo, Señor, nos llevas a depender de ti, Señor. ¿Quién más hay que pueda sacarnos, Señor, de la tribulación? ¿Quién más hay que pueda darnos la victoria, Señor, en las batallas? Gracias, Padre, porque tú no nos has desamparado, Señor. Nosotros nos hemos alejado, nos hemos apartado de ti, Señor. Hemos estado cautivos, Señor, en nuestros deseos, en nuestros pecados, Señor. Pero tú que eres bueno, Señor, nos alumbras con tu luz, Padre. Nos limpias, Señor, con tu palabra, Padre Santo. Tu Espíritu Santo, Señor, transforma nuestras vidas. Te pido por aquellas personas que están pasando necesidades, Señor. Que alguien, Señor, algún hermano o alguna situación tú utilices, Padre, para que sean suplidas sus necesidades básicas, Señor. Pero antes que nada, Señor, que todos podamos estar bien, Señor, con salud espiritual, Señor, antes que la física. Te agradecemos, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces, ahí el Señor anoche hablamos con unos hermanos en la iglesia y me decía, justo un hermano, no voy a dar su nombre por respeto, le dio este COVID, ¿ya? Pero él está fortalecido en el Señor. Es un consiervo mío con el cual salimos a evangelizar. Y un abrazo para vos, hermano, que estás viendo. Te quiero mucho, hermano, y que el Señor pueda limpiarte, pueda darte este tiempo para que tú crezcas espiritualmente. Y ya sabes que estamos contigo. Y el Señor está contigo, que es más importante. Entonces, conforme a esta situación, yo le decía a Dios, a mí me preocupa que la gente esté mal de salud. Eso muchas veces me hace sentir ese dolor dentro de mi corazón. No que yo esté mal, porque Dios a mí me sustenta, pero yo desconozco el dolor emocional que tienen las personas. Entonces me decía, para mí es secundario, Dios me decía, para mí es secundario que las personas estén bien de salud física, salud del hombre. A mí es necesario que las personas estén bien de salud espiritual, me decía. Entonces, si hay situaciones que van a ser permitidas para que estas personas estén bien de salud espiritual, como las enfermedades, las tribulaciones que lo lleven a depender de Dios, van a permitirse para que esa persona conozca de Dios, para que esa persona se arrepiente y llegue a la vida eterna. Mejor es llegar vivo espiritualmente a la vida eterna que irse sano al infierno, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Bueno, un abrazo grande. Comenzamos Josué, entonces, este libro de Josué, hermano. En el capítulo 1, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9, más o menos, que es lo que Dios le dice a Josué, ¿no? Comenzando ya el ministerio de Josué. Dice el verso 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces, al comenzar el ministerio de Josué, Dios en esas pocas palabras le dice que él iba a ser el sucesor de Moisés, hermano, ese gran hombre, líder de la nación de Israel a través del desierto que usó Dios. Él iba a tomar su lugar, hermano. Y aparte de eso le da su espaldarazo, ¿no? Ahí le dice, vamos, vamos que tú puedes, esfuérzate y sé valiente. Y no se lo dice una, se lo dice más de 3 veces, hermano. Y a lo largo del libro igual se lo va diciendo, se lo va recordando igual. Así como les recordaba y alentaba a Moisés, va a alentar a Josué. Entonces, esto es interesante ver en el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén, hermano. El libro que estaba escrito, el libro de la ley, se hace referencia ahí al decálogo, los 10 mandamientos y todas las leyes que se habían escrito hasta ese momento. Recordemos que Dios le había dado en el monte Sinaí a Moisés tablas en las cuales escribiera. Vimos en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, leyes, igual que había principios que habían conforme a estos 10 mandamientos. Entonces ya había escrito un libro de la ley, ¿ya? Ahora, en nuestros tiempos, el libro de la ley del corazón de Dios es todo esto, ¿ya? Toda la Biblia, no los primeros 5 libros, todo, del Génesis al Apocalipsis. Ahí tenemos, hermano, para guardarlo. Dice, para nosotros sería que meditemos día y noche en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará nuestro camino para bien y todo nos va a salir bien, hermano. ¿Ya? Todo lo que hagamos nos va a salir bien. Esto no es a que todo va a salir como nosotros querramos, sino todo como Dios quiere que sea, hermano. Y esto muchas veces viene a ser duro. Ya, recordemos la oración y lo que les decía hace un momento. Si Dios va a permitir que hayan enfermedades, situaciones duras, para que nos acercamos y dependamos de Él y aprendamos a depender y de verdad nuestro corazón está alineado con las cosas de Dios, así va a ser, hermano. Las situaciones se van a permitir, hermano. Nunca le voy a prometer yo solamente las promesas de la Biblia, o que usted va a ser sano, que usted va a ser poderoso, que vamos a abrir los cielos, que vamos a pisar la cabeza del diablo. No, hermano, esa es una doctrina chueca que viene del diablo, que hace que las personas sean persuadidas por ello para ganar gente, distraerlas, enseñarles una cosa que no está en la Biblia o cosas a medias que también serían mentiras y hacer cristianos flojos, hermano, cristianos que ni bien viene una tribulación, se echan al muere y protestan contra Dios, hermano. ¿Ya? Pues si nosotros vamos a dar un pantallazo general, también vamos a ir haciendo énfasis en las cosas que son verdaderas y reales. Y las cosas del Señor como son, tal cual como son, hermano. Que sí hay pruebas, hermano, que sí hay lucha, que las cosas se ponen feas, pero nuestra confianza es Dios, hermano. Nuestro Salvador es Dios. Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth es el que pelea por nosotros la batalla. Jehová Rafa es el que nos sana, hermano, el que nos da sanidad. Y más sanidad espiritual que sanidad física, hermano. Amén. Él es el que nos transforma. Él es nuestro estandarte igual, dice la palabra, y muchos, pero muchos nombres que van conforme a las situaciones que nosotros pasamos. Dios es grande, hermano. Entonces ahí le recuerda y le dice que pase este Jordán. Y mire, el 17 le dice, no, el 16 vamos, leería lo que el pueblo responde a Josué. Le dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, le dicen, e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, le dice, como estuvo con Moisés. Entonces el pueblo reconoce que Moisés había hecho cosas buenas. Este pueblo era la segunda generación de los israelitas, ¿ya? La primera, recordemos, por quejarse mucho, por idólatra y por no obedecer a Dios, fue dejada en el desierto. Sus hijos fueron los que estaban entrando a la tierra. Entonces ellos reconocen y le dicen, si tu Dios está contigo como lo estuvo con Moisés, te obedeceremos y haremos todo.
O sea, ellos reconocían al poder de Jehová igual, ¿no? Y cómo Moisés había obedecido a Jehová. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera solamente que te esfuerces y seas valiente. Ellos mismos ponen su vara alta, ¿no? Cualquiera de nosotros que te desobedezca a ti como líder de Jehová, que muere irremisiblemente, le dicen, ¿no? Entonces, eso en el capítulo 1, Dios habla a Josué, le recuerda que estaba tomando el lugar de Moisés, le dice que medite en su palabra día y noche para que todo le salga bien y prospere delante de los caminos de Jehová. El pueblo agarra y le dice a Josué que lo iban a reconocer, pero que necesitaba que él atienda la voz de Jehová, que ellos iban por Jehová igual. Entonces en el capítulo 2 vamos a ver de que Josué manda desde el lugar donde estaban, que era Sitín, manda a Jericó. Es una historia esta que la conocemos muchas veces en dibujitos, cuando somos niños, ¿no? Los maestros de escuela dominical, es cuando tocan trompeta, rodean el muro y se caen las murallas, ¿no ves? Incluso hay unas canciones ahí conforme a eso. Entonces en este capítulo 2 nos habla acerca de cómo primero Josué envió 2 espías a reconocer. Entraron a la tierra de Jericó y estos de Jericó se alertaron de la presencia de estos 2 varones israelitas y le entran a la casa de Rahab, que era una ramera, los 2 varones, y Rahab reconoce que ellos habían sido enviados para espiar esa ciudad, pero también reconoce que ellos venían de la tribu de Israel, de la nación de Israel, y cuán grandes maravillas había hecho Dios con este pueblo de Israel a través del desierto y todo. Todos los pueblos que estaban al otro lado del Jordán habían escuchado las cosas, las maravillas que Dios hacía con este pueblo de Israel, entonces temían por ellos. Rahab reconoció que esto venía de Jehová y ella, siendo ramera, hermano, agarró y escondió, o sea, atentando contra su propia vida, porque vienen hacia ella y le dicen, hemos sabido de que han venido 2 varones y han entrado en tu morada. Y ella le dice, de cierto sí han venido 2 varones, pero al atardecer y ya siendo oscuro en la noche, ellos han salido y no sé para cuál camino han ido. Entonces le dice ella, no, vayan en pos de ellos, le dicen, por ahí han ido, para confundirlo. Y estos guardias salen por los bosques y van buscando a estos 2 espías. Pero los 2 espías estaban escondidos, dice, debajo de un monto de lino, ya, de lino, esta es tela. Entonces ella tenía unos telares ahí, lo había escondido y le dice, hace un pacto con ellos ahí, le dice bueno, yo reconozco que vienen de Jehová y de cierto ustedes salgan por la ventana, porque ella vivía, dice, estaban las murallas alrededor, ella vivía en uno de los muros, entonces daba para afuera, daba para el territorio afuera del bosque, para que se vayan. Y por ahí lo descolgó y antes de eso hizo el pacto, le dijo, por favor, si van a venir y van a tomar esta ciudad de Jericó, que mi familia no sea tocada, le dice, no, que la casa de mi padre no sea tocada, mi abuelo, mi tío, mi hermano, todo. Entonces ellos le dicen, está bien, tú ponnos como señal una tela de grana ahí afuera cuando vuelvan los soldados para que nosotros podamos ir de nuevo a nuestra ciudad. Esto le dicen los guardias, ¿no? Entonces ella le dice, está bien, pero si tú rompes, le dicen los 2 varones, si tú rompes esta alianza con nosotros levantaremos nuestras manos y conforme la sangre de tu familia sea derramada, no correrá de nosotros, le dice, porque tú avisaste de que éramos nosotros y ellos se prepararán y nos harán frente. Entonces ella le dice, está bien, y se van. Aquí dice, mire, en el 2:23, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esto es porque ellos ya fueron, como eran espías, espiaron y vieron cuánto temor había en esa ciudad conforme a los israelitas, para que estos pudieran venir a tomarla. Entonces ellos ya venían decaídos por todo lo que habían escuchado. Y más adelante vamos a ver lo de la muralla ya. Esto aquí, el capítulo 3 ya paralelamente o consecuentemente nos da la historia del Jordán, cómo se abre el Jordán. Aquí en el verso 1 dice, Josué se levantó de mañana
Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, más o menos 900 y tantos metros, ¿ya? No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ahí Josué habla conforme a lo que Jehová le había dicho, le dice a los sacerdotes: ustedes tomarán el arca del pacto, el arca de la alianza. Esta arca era donde se dice que ahí adentro estaban las tablas de piedra escritas, estas segundas tablas que Moisés ya había hecho. Ahí estaban, y están otras cosas más consagradas del Señor, y aparte moraba la presencia de Dios ahí ya en ese arca. Recordemos que había un tabernáculo, un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo, ahí adentro estaba el arca, ahí adentro estaban las tablas, y ahí descendía la presencia de Dios. Entonces, cuando estos hijos de Leví, los sacerdotes, los servidores de 24 horas de Dios, desarmaban el tabernáculo, eran los instrumentos o los utensilios sacados por ellos, solo por ellos, consagrados, y ellos tenían que ir delante, dice, delante del pueblo. Pero una vez estén por pasar el Jordán, ahí le das instrucciones claras, le dice: llegarán a la orilla del Jordán, cuando los sacerdotes toquen con sus pies la orilla del agua del Jordán, estas aguas se abrirán, le dice. Recordamos que Dios con Moisés hizo lo mismo, ¿no? Con su vara, y abrió y no permitió que la corriente fluyera, ¿no? En ambos lados eran como muros las aguas y pasaba por en medio del pueblo. Esta vez los sacerdotes pasaron primero y en el medio se quedaron. Esas eran las instrucciones de Jehová. Los primeros que pasarían serían la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés. Recordemos que estos iban a quedar, iban a morar antes del río Jordán, porque fue un consenso entre ellos, Moisés y Jehová. Jehová les permitió que ellos tomaran esa tierra porque ellos vieron que era buena y le dijeron: te obedeceremos, construiremos acá campamento para nuestras mujeres, nuestras cosas, nuestros niños, y nosotros pelearemos con nuestros hermanos hasta que ellos tomen posesión, porque recordemos que Dios quería que unidos tomen todo. Entonces ellos le dijeron: sí, iremos, e iremos delante de nuestros hermanos. Entonces esa fue la alianza. Ellos agarraron y pasaron delante, los sacerdotes en medio, y todo el pueblo pasó detrás. Le dice Jehová: tómate 12 piedras del Jordán para que las pongas por estatuto perpetuo donde ustedes vayan a morar, como recordatorio de que yo les hice pasar esto. Y ahí fue engrandecido el nombre de Josué, porque el que iba liderizando todo este movimiento, si podemos decirle, era Josué. Entonces Dios lo engrandeció delante del pueblo. Todo esto es en el capítulo 3, ya el paso por el Jordán. Ahí en el 4 podemos ver lo de las piedras igual, lo que le acababa de comentar. Amén. Entonces el 3 y el 4 es el paso por el Jordán y la toma de las piedras para recordatorio. En el 5 vamos a ver algo acerca de la circuncisión y la Pascua. Esto acerca de la circuncisión, ya el pueblo de Israel se había circuncidado. Y ahí mi hermano que está en Israel ahora me recuerda, ¿no? Yo dije costumbre hebrea. Él me dice que ellos lo toman como un mandamiento. Entonces, si es mandamiento por Dios, mandamiento eterno, ¿no? Amén. Entonces, por mi hermano, gracias por la ayuda el otro día. Y ya habían sido circuncidados. La generación, podemos decirle la generación desobediente, ¿ya? No le vamos a decir malo, porque ya dijimos que nosotros somos más malos. La generación desobediente que quedó en el desierto ya habían sido circuncidados, pero esta nueva generación que estaba pasando el Jordán, que iba a tomar la tierra de Canaán, no había sido circuncidada. Entonces Dios le dice a Moisés: hazte un cuchillo de piedra afilado y circuncida al pueblo, ¿ya? Y ellos agarran y se circuncidan ahí. Aparte de eso, esto es en Gilgal, toman la Pascua, dice. Recordemos que esa Pascua se estableció cuando estaban saliendo del cautiverio de Egipto, ¿ya? Cuando el Señor les hizo
degollar un cordero, le hizo pintar sus dinteles, su muro con sangre del cordero, para que eh, esta última plaga, que era la muerte de los primogénitos, no tocara a los primogénitos del pueblo de Israel. Amén. Entonces, ellos también deberían comer pan sin levadura, ¿no? Entonces, aquí vamos a leer un poquito. Mire el 8, 5:8. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua, dice, a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esa Pascua se debe hacer perpetuamente todos los años, el día 14 del primer mes. Ya este mes, recordemos, antes se llamaba, ¿cuál era su nombre? Abib, y ahora se llama Nisan. Esto después del cautiverio babilónico ya, pero hasta este momento era el mes de Abib. Esto es interesante, mire, sigamos leyendo. En el capítulo 5, verso 11 dice: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, o sea, del fruto de la tierra donde habían estado. Recordemos que esa tierra iba a ser leche donde fluye leche y miel, ¿no? Tierra donde fluye leche y miel, eso, ¿eh? Entonces iba a ser una tierra rica en frutos, igual en todo. Ahí iba a ser las bondades de Dios que decíamos el otro día. Dice que comieron eso, los panes sin levadura de la Pascua, y espigas nuevas tostadas, dice. Y escuche bien esto. Y el maná cesó al día siguiente, dice. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Wow, o sea que el maná, hermano, desde que Dios le hizo descender maná del cielo, y como era la costumbre recoger 6 días y recoger doble porción para el séptimo, no dejó, hermano, de caer. En los 40 y tantos años que ellos estuvieron en el desierto hasta donde están acá, recién cesó cuando ellos probaron el fruto de la tierra que le había prometido. Eso es muy interesante y edificante para nuestras vidas. Ya ellos tenían su fruto, no el fruto de una tierra. Ahora el fruto espiritual, hermano, el fruto divino. Sería bueno probar maná algún día, ¿no? Yo creo que, a ver, como vamos a ir en espíritu, quizás ni lo probemos, pues, ¿no? Bueno, en fin, el maná de nosotros es la palabra de Dios, hermano. Ese es nuestro alimento espiritual. Dios es muy bueno con nosotros y no cambiemos su palabra por alimento terrenal. Si es necesario ayunar para crecer espiritualmente, hagámoslo. No nos vamos a morir por un día sin comer, pero yo le digo que sí nos podemos morir por un día sin estar en esto, hermano. En el capítulo 13, el 5, nos comienza a contar la historia de, bueno, esto es una cristofanía más ya, porque el ángel de Jehová, dice, el príncipe de Dios, se le aparece a José. Y vamos a leer. En el 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó su ojo y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En el 14 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Entonces se le presentó, ¿no? Ese Jehová que lucha, Jehová de los ejércitos. Esta vez era una cristofanía, era Cristo ahí presentando con su espada desenvainada. ¿Cómo podemos saber de que es una cristofanía, de que era Cristo? Bueno, número 1, el hombre jamás fue permitido adorar a un ángel. En cuanto a la historia de la Biblia, hay un ángel que desciende en una historia y le dice: no te postres delante de mí, porque yo no soy Dios. Le dice: solo delante de él te postrarás. Pero vemos que este varón con la espada desenvainada permitió que se postrase. Aparte de eso, le da una palabra, como le dice Jehová a Moisés. Le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, le dice, ¿no?
Entonces, aparte de eso, le dice, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. No le dice, yo soy un soldado, un guerrero, yo soy un siervo de Dios, soy un ángel, un mensajero, no. Él le dice, soy el príncipe, el hijo de Dios. Amén. Entonces estas cristofanías a lo largo de la historia son apariciones de Jehová en sus diferentes funciones. Vemos que Melquisedec se presentó Jesús como el sacerdote. Hebreos nos dice que es el sacerdote sin genealogía, sin madre, sin ni padre, dice, ¿no? Poderoso, real sacerdocio, dice. Entonces, ahora aquí lo vemos como el príncipe de los ejércitos de Jehová, hermano. Y así lo vamos a ver en muchas facetas que él tiene, ¿no? Importante eso. En el 6, capítulo 6, nos habla acerca de Jericó, ahora sí. Ya vemos que consecuentemente pasaron otras cositas hasta que llegaron a Jericó. Y mire lo que nos dice el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Y le da ahí las instrucciones para que esas murallas caigan. Recordemos que sí eran ciudades fortificadas estas. Sí tenían ejércitos grandes. Y como habían dicho esos espías que fueron dejados en el desierto, por los cuales fueron errantes 40 años. Sí eran ciudades fortificadas, sí tenían ejércitos grandes, pero no eran gigantes de 200 metros, ¿no? Quizás la familia de Anak medía 3 metros 70, cercano a los 4 metros, ¿no? Entonces, en eso sí habían tenido temor ellos de pelear con ejércitos grandes y ciudades fortificadas. Le dice Jehová, ustedes irán así, le dice, ¿no? Irá los hombres de guerra por delante, irán los sacerdotes al medio, la retaguardia atrás para cubrir a los sacerdotes y le darán una vuelta a toda la ciudad por afuera de los muros. Una vuelta por día, durante 6 días, le dice. Y en esos 6 días, los sacerdotes, los levitas, los servidores van a estar con su cuerno de carnero, le dicen, ¿no? Ahora le dicen chofar creo que es su nombre. Entonces, estos eran unos cuernos largos así, en forma de zigzag más o menos, que emitían un sonido, ¿no? Que eran utilizados por estos servidores de Dios. Entonces tocarán continuamente durante esa vuelta, 6 días una vuelta. Hicieron 6 días una vuelta, y ya al séptimo día le dice, al séptimo día tú darás 7 vueltas, dice, ¿no? Y en la vuelta número 7 ya el pueblo podrá gritar. Pero hasta esa vuelta número 7 y durante los otros 6 días el pueblo no dirá nada, solo los shofares. Y en esta vuelta número 7 del día séptimo van a sonar esos shofares. Igual eran 7 shofares, hermano. Entonces recordemos que el número 7 es un hebraísmo, para el Señor es el número perfecto, significa plenitud de todas las cosas que se hacen. Entonces sonaron y cayeron los muros, hermano. Entraron. Mire, le vamos a leer aquí para que no diga que yo me estoy inventando. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Mire, Jehová lo ve todo. Él se había acordado de Rahab igual. Con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Dice. Y ahí como siempre Jehová, ¿no? No toques nada, matalo todo, porque ese pueblo maldito es, todo está contaminado. No necesitamos llevar a nuestro lugar, a nuestras moradas, cosas consagradas a los ídolos que de nada nos sirven. Entonces Rahab fue salvada y dice, y consumieron en el 24:6, consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios. Eso estaba permitido como botín de guerra. Mas José salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre. Porque José mandó a los espías que habían reconocido y le dijo, ustedes conocen la casa de Rahab, vayan y sáquenla con ustedes, permítanle salir para que ellos no conozcan la muerte.
Y bueno, esa es la historia de Jericó. Es una de las, Jericó era una de las ciudades que estaba en camino, ¿no? Y estaba asentada en territorios que iban a ser repartidos al pueblo israelita, ¿ya? Al pueblo de Dios. Entonces, así como Jericó, porque estaba asentada sobre una tierra prometida a los hijos de Dios, fueron destruidas otras naciones grandes, ¿ya? Ahorita enseguida vamos a ver, y son muchísimas, esto hasta donde podamos lo vamos a ver ahora, que no sea muy largo, y así el Señor eh, fue desterrando a aquellos idólatras, aquellas personas contaminadas, aquellas personas entregadas a otros dioses, para que ese pueblo que había sido prometido a la nación de Israel sea consagrado para ellos igual. Era la promesa que Dios le había dado, dice, y siempre lo recalca, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y no faltaba, pues uno no faltaba ahí uno de que haga lo que él quiso. Y hubo un Acán se llama, en el capítulo 7. Le dijo que no tome, ¿no ves? De las cosas de Jericó, nada. Y tomó pues algo. Y ahí podemos ver de que esto tuvo repercusión, hermano. Porque acá mire lo que dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, dice, a lo que no se debería tomar a lo maldito. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Ya? ¿Y cómo se encendió esto? ¿Cómo se inició? Él agarró, vio botín de guerra y tomó. Dice que eran 200 ciclos, no, enseguida lo vamos a leer, no me acuerdo bien, pero era un lingote de oro, tenía un manto consagrado babilónico y no sé cuánto de dinero, ahorita lo vamos a leer. Entonces, tomó. Y ellos iban camino, dijimos, iban desterrando a los moradores porque ellos se les enfrentaban. Recordemos que antes le dijo a Moisés, tú entrarás a las ciudades y aquellos que te dijeren paz a vosotros, tú lo tomarás como siervos para que ellos conozcan del Dios, de las cosas que Dios hace, de cómo Dios se maneja, para que ellos no sean anatema delante del mundo ni de nadie. Entonces, estos no decían paz a vosotros, sino se cerraban o los enfrentaban. Entonces lo que había que hacer era pelear contra ellos y desterrarlos y quemar todo lo que había sido consagrado. Adelante de Jericó había otra ciudad, Jai, H-I, Jai. Entonces ellos fueron y subieron y espiaron primero, ¿no? José manda a espiar nuevamente y viene los espías y le dice, no, esta ciudad es pequeña, con 2.000 o 3.000 hombres no basta, dice, ¿no? Entonces dice que subieron los israelitas, esto lo podemos leer en el capítulo 7 ya, subieron los israelitas y los de Jai salieron, parece que ellos solamente escondían a los hombres de guerra y se veían pocos, pero eran muchos, ¿ya? Era mucho hombre de guerra, dice que salieron a los israelitas y mataron como 36, nos dice la Biblia, ese día. Entonces Josué se preguntaba por qué, digamos, si nosotros tenemos que pasar y Jehová va a ir con nosotros. Pero a causa de Acán fue que el Señor se había ayudado y había permitido que suceda eso. Ellos iban a ser derrotados mientras ese anatema no se ha quitado de lo consagrado de Dios, que era su pueblo. Entonces le dice a José, mire lo que Josué le dice en el 7. Y Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Y mire lo que le dice en el 10 Jehová. Jehová le dijo a José, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel le dice, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y ahí le dice, ¿no? Ve y tú, yo te daré el entendimiento para que tú veas en qué tribu, recordemos que estaban por tribu, en qué tribu está y en qué familia está el anatema que han tomado y dejaste de ello. Obviamente habían leyes conforme a estos anatemas, había que apedrearlos y prenderle fuego para que la nación santa no sea contaminada. Aquí en el 15b le dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado.
por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y aquí vamos a ver lo que era. Ya, aquí está. Y le dice Josué, ya cuando lo halló fue a la tribu de Judá, fue a Semna, a Carmi, o sea, al abuelo, al padre, al príncipe, así, porque estaban por genealogía. Y le dice, Acán, ¿qué fue lo que tomaste? A ver, cuéntame. Y en el 20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, dice, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Codició y tomó entonces, dice hermano. Como la codicia, la avaricia, el orgullo, ¿no? De verdad que no forman parte de las cosas del Señor. Entonces, después de esto ya lo sacan afuera a él, a las cosas esas contaminadas, lo apedrean y le ponen piedras delante de él. En el 26 dice, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira. Entonces, una vez sacado el anatema de todo esto, ya Jehová agarra y se reconcilia, por así decirlo, con el pueblo de Israel, ¿no? Volvió de su ira. En el 8 se destruye Jai, ya después de este suceso, ¿no? Recordemos de que Dios le dice, ve y sube a Jai esta vez, porque ya estoy bien contigo, y el que destruye a los pueblos, el que gana las batallas no son ustedes, soy yo. Entonces pasaron revista a los hombres, fueron delante de la tribu de Jai, pero Dios le dio la estrategia, le dijo, tú y 20,000 hombres irán por atrás de la ciudad de Jai, se quedarán ahí como emboscadas, y tú, Josué, con un poco de hombres, irán nuevamente hacia el pueblo de Jai por la entrada principal. Cuando ellos salgan de nuevo en pos de ustedes para asesinarlos, ustedes huirán de ellos. Y obviamente este pueblo de Jai, ya confiado, pensó que eso era lo último que quedaba de Israel. Salieron confiados ellos, todos los de Jai, y los de atrás emboscaron la ciudad y le dice Jehová y quemarán todo. Y cuando vean el humo, los de Jai querrán volver y lo van a encerrar en medio y ustedes atacarán. Una estrategia de Jehová de los ejércitos. Él por su mano había destruido a todos ellos. Luego Cuelian dice el 29, el 8:29, y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Luego de eso, del 30 al 35, nuevamente Moisés, me acuerdo tanto de Moisés, Josué, José, sucesor de Moisés, vuelve a leer, edifica un altar a Jehová Dios, dice, en ese monte de Ebal que estaba, y ahí lee de nuevo las leyes delante del pueblo. Mire, el 34 dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Recordemos que habían extranjeros igual, ¿no? Estos extranjeros eran los pueblos que hacían paz a vosotros, y ellos le decían, sean nuestros siervos para que ustedes aprendan nuestras costumbres, vean quién es nuestro Dios, sigan los principios y podrán morar con nosotros tranquilamente, porque Jehová si no los destruirá. Entonces estos extranjeros aceptaban servir delante del pueblo de Dios y moraban con ellos. Entonces ellos deberían conocer esta ley. Esta ley era leída periódicamente delante de las mujeres, niños, hombres de guerra, servidores y los extranjeros. Y aquí en el 9 hay una historia muy interesante. Mire cómo este pueblo, como le decía Dios, al pueblo que le diga paz a vosotros, ustedes entrarán, pero esto no le dicen paz a vosotros. Estos eran los gabaonitas. Dicen, ahora sí nos tocó el 8, como diría el chavo, ¿no? Este pueblo de Israel viene y Jehová es su Dios. Las plagas que le ha hecho a Egipto. Han destruido las murallas de Jericó. Han matado a los de Jai, siendo que estos pueblos eran fuertes, tenían muros, tenían grandes gobiernos, pero Jehová está con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, dice,
y vistámonos como si estuviéramos errantes por el camino. Tomemos pan seco y con moho, nuestros odres para poner nuestra agua y el vino, saquemos los envejecidos y pongámonos ropas viejas. Y fueron así delante de Josué y le dijeron, nosotros venimos de una tierra muy lejana y queremos quedarnos. Dice, vamos a leer un poquito. Mire, y vinieron, dice en el capítulo 9, verso 6, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y los gabaonitas dijeron a José, nosotros somos tus siervos. Y José le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos le respondieron, tu siervo ha venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Ástaro. Entonces ellos se quedan a servir, pero después cuando llegaron a sus ciudades, dice, ya vieron estas ciudades, habían unas ciudades vacías. Y ahí se dieron cuenta de que ellos eran de los moradores de esas ciudades. Y, y mire, Josué le dice, ¿no? En el 22, en el 9:22, y llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros, siendo que ustedes son de esta tierra? Ahora pues malditos son, le dice, y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua. Ya cuando ellos le dijeron vamos a servirle, ellos le dijeron serán leñadores delante de la nación y serán los que van a hacer los pozos de agua, traernos agua. Ya enojado Moisés le dice, nunca delante de nosotros todos sus familiares van a ser nuestros siervos. Habrá siempre leñadores y los que hagan pozos de agua, nos traigan agua, le dicen, ¿no? Y los otros dijeron, ya está bien. Entonces hasta esa nación gabaonita, ese pueblo gabaonita, era hasta esos días y en adelante iban a ser sus servidores. Y aquí ya comienza una masacre total. Hay un rey de Jerusalén, dice, Jerusalén era un pueblo amorreo igual. Esta, como una nación amorrea, tendría sus poblaciones, ¿no? Ya hemos visto Jericó, Jai, ahora vemos Jerusalén, vemos Gabaón, entonces habían varias ciudades. Dice que este rey Adonisedec de Jerusalén tuvo miedo, dice, porque los gabaonitas habían hecho alianza y paz con los israelíes. Y ponga atención en esto. Y tuvo gran temor, dice este rey de Jerusalén, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todo su hombre eran fuertes. Wow, entonces, mire cómo entre ellos se conocían, ¿no? Y este Gabaón que hizo paz con el pueblo de Israel era grande, su ejército era muy bueno. Entonces, ese pueblo podría hacer frente a Israel, pero conocía lo que Dios, como ellos dijeron, nosotros escuchamos lo que hizo su Dios Jehová en Egipto, nosotros vimos cómo destruyeron a Og de Basán y al otro rey de Hesbón, y vemos cómo han destruido Jericó igual. Entonces prefirieron hacer paz, fueron inteligentes. Y este rey de Jerusalén envió, dice, a Omrán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Amón. O sea, envió a varios reyes diciendo, subid a mí, ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con José y con los hijos de Israel. O sea, quizás tenían más miedo a Gabaón porque lo conocían más y desestimaban al pueblo de Israel. Y la historia en este capítulo 10 es que se unen todos estos pueblos con sus reyes, con sus soldados, y van en pelea. Pero este pueblo de Israel con los gabaonitas más, van a acudir al pueblo de Gabaón. Ya estaba desolado el pueblo de Gabaón, y los gabaonitas, moradores de ese pueblo, le dicen a Josué, ayúdennos contra estos que vienen contra nosotros para disminuirnos y para atacar también a ustedes. Entonces este José sube de la mano de Jehová y derrotan a estos pueblos.
Ya vimos que son varios pueblos. A ver, acá son Humrán, rey de Hebrón 1, Pireán, rey de Jamut 2, Jafía, rey de Laquis 3, y Aleví, rey de Eglón 4, más el de Jerusalén 5. Ya, entonces estos 5 pueblos dice que lo derrotan. Y hay un suceso interesante acá, mire lo que dice Josué, o sea, el poder que Dios le da, ¿no? Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel ni antes de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow, entonces eh, Jehová le dio potestad de que Josué pida igual. Él era obediente y él pedía, pero pedía para bien, ¿no? Él quería deshacerse de esos pueblos idólatras, de esas naciones que estaban impidiendo el paso a Israel. Entonces Dios escuchó, paró el sol y la luna. Dice, ¿por qué esto? Porque si había sol, había claridad para poder deshacerse de todo aquel morador de esas naciones impías. Entonces los 5 reyes estos se escondieron en una cueva. Ahora lo del ejército de Israel dice que vieron dónde se escondieron, le pusieron una piedra, luego sacaron la piedra y fueron y pusieron boca abajo a los reyes de Israel en señal de que la nación de Israel era más poderosa y los príncipes, no, los hombres de guerra designados pusieron su pie en los cuellos de cada rey y los asesinaron. Mira, aquí lo vamos a leer. Aquí está, en el 24 ya, en el 10:24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó a Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras afuera de la cueva igual. Y ese día tomó Josué, dice, a todas las ciudades esas que se habían afrentado contra él. Y más adelante sigue peleando. Hay un montón de peleas que son resumidas ya en el capítulo 12, con todos los territorios. ¿Y cuáles fueron? A ver, podemos ver aquí de que hay una... También hay el pueblo de Maceda, dice en el 28, en aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, lo destruyó. Entonces Maceda también fue añadida, estaba al paso de la nación de Israel. También dice, miren, el 31, con él pasó de Libna a Laquis, dice, y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel. Entonces Maceda y Laquis se unen a estas 5 anteriores y a las otras 3 van muchas naciones. Dice, y vino otro rey a ayudar a Laquis. Entonces Humrán, rey de Gezer, dice, subió en ayuda de Laquis. Mas él y su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno. Y otro dice, de Eglón a Hebrón y lo combatieron. Dice. En Hebrón también combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades. Entonces, podemos ver de que la mano de Jehová estaba sobre José ya. Pero ¿cómo estaba la mano de Jehová? Jehová le dio la potestad de que él pida para los propósitos de Dios y él iba a cumplir, él iba a escuchar a un simple mortal, hermano. O sea, José tuvo el atrevimiento de decir, sol, no te movas, y luna, vos tampoco. Y cerca de un día, hermano, se detuvo 24 horas. Bueno, un día ahí son 12 horas ya, porque es durante la claridad todo un día. 12 horas más se detuvo el sol y el ejército de Israel venció. Jehová estaba con su mano poderosa dando estrategias, hermano, ¿ya? Pero Jehová se alejaba de cuando el pueblo desobedecía.
Así como cuando Acán tomó de las cosas consagradas a ídolos, Jehová casi los hace derrotar con unos cuantos, murieron 36 israelitas. Entonces, Dios hacía milagros, Dios daba las leyes para que ellos puedan obtener la victoria. Vemos de que en el capítulo 1, en el verso 9 dice, meditarás en este libro de la ley día y noche para que prospere y todo te salga bien, dice. Entonces, esto todo te salga bien son conforme a las cosas del Señor. Esta meditación, porque si meditamos conforme a la palabra, vamos a alinear nuestros propósitos, nuestra visión conforme a lo que Dios quiere. Entonces este Dios es poderoso, hermano. Amén. Ya en el capítulo 12, en el 11 y en el 12, podemos ver de que sigue en batalla en el 11 y en el 12 ya aquí mire, le voy a leer un poco acerca de los reyes que fueron derrotados, dice, en el verso 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalak que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de Ai, que está al lado de Betel, el otro. ¿Ves? Aquí comienza lo que estábamos leyendo. En este lado una vez cruzaron el Jordán, destruyeron al rey de Jericó con el tema de los cuernos de carnero, derribaron su muralla. Después Ai, que fue donde casi lo derrotan al pueblo de Israel a causa de la desobediencia. Y aquí tenemos que destruyeron igual al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, de Jamún, de Laquis, de Glón, de Geser, de Debir, de Heder, de Orma, de Arad, de Libna, de Adulam, de Maceda, de Betel, de Tapúa, de Efer, de Afec, de Sarón, de Madón, de Azor, de Simrón Merón, de Aksaf, de Tacnac, de Megiddo, de Sedeh y de Jogneán, de Dor, de Goim, de Tirsa, 31 reyes por todos. Entonces Dios lo llevó e iba a cumplir, ¿no? Ya recordemos que esto era tierra de Canaán, ya el pueblo estaba ahí, pero ahora tenían ellos que desterrar a los moradores inicuos, por así llamarlos, ¿no? Aquellos que no seguían a Jehová, para que esa herencia que le había dado, él mismo se le iba a dar con mano poderosa, y así estaba haciendo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Este es el capítulo 12 de Josué. Ha habido muchas cosas interesantes, las cuales hablamos, entre ellas cómo Dios le da el entendimiento para que Josué siga, le da el espaldarazo y la confianza de decirle, vos sos sucesor de Moisés, y ten en cuenta de quién sos sucesor, ¿no? De aquel que fue y sacó al pueblo de Egipto por mi mano, y lo llevó y lo guió durante 40 años con humildad y obediencia. Entonces, esfuérzate y sé valiente. A lo largo del libro le dice hasta que José mismo en estos últimos capítulos le dice al pueblo, esforcémonos y seamos valientes, ¿entiendes? Le da la potestad de detener contra las leyes físicas, si se puede decir así, ¿no? El sol y la luna, a unos astros inmensos. También agarra y la mano del Señor, la misericordia, la visión de Dios, como Dios lo ve todo, porque él agarró y se acordó de Rahab, dice, él veía cómo Rahab agarró y colaboró con los propósitos de Dios, entonces no olvidó cómo Jehová pelea por su ejército, Jehová de los ejércitos acá, ¿no? Amén. Entonces, lo del maná igual, ¿no? Cómo lo había prohibido el maná a lo largo de todo el caminar por el desierto hasta llegar ahí, hasta que comieron de su fruto y él quitó el maná. Bueno, hermano, yo le animo que conforme a estas cosas que vemos, confiemos pues en el Señor. El Señor es el que todos los días nos da el espaldarazo y nos dice, vamos, no desmayes, esforzate, sé valiente, vamos mujer, vamos varón, animate, medita en este libro, medita en este libro de la ley, dice, ¿no? Ahora, para nosotros esto es este libro, para ellos era el Pentateuco. Para nosotros, este libro, hermano. Si usted por lo menos considerara
un poco a lo que yo le quiero decir, hermano. No se lo puedo expresar. Todo lo que hay en ese libro, hermano, toda la hermosura. Ese libro es totalmente completo. Es lo más hermoso que nosotros podemos tener, hermano. ¿Sabe qué? Aun cuando ese libro nos confronte, hermano, porque quizás estemos en pecado, y el libro abomina el pecado, hermano. ¿Ya? Dios abomina el pecado. Entonces, muchas veces vamos a leer de que, por ejemplo, en 1 Corintios 6, 10, 11, en Gálatas del capítulo 5, 16 al 22, habla acerca de las cosas abominables por las cuales los hijos de Dios no entrarán al reino de los cielos. Habla de hechicería, de murmuraciones, habla de pecado grande como de pecado que consideramos pequeños, borrachera, habla de idolatría, hermano, de robo, de todo, de maledicencia. Entonces, conforme a eso, igual nos sentimos bien, hermano, porque ni bien vemos nuestro pecado, también el Señor nos abraza. También, como les dije, hay promesas muy lindas, muy hermosas, hay promesas, pero hay confrontación, hermano. ¿Por qué? Porque esto va a producir en usted una transformación. Esa mente que estaba sucia y contaminada por escuchar las barbaridades de afuera, hermano. Ese corazón, hermano, todo duro, va a ser quebrantado y va a ser hecho de carne, hermano, que sienta el amor por Dios, que sienta el temor por los principios de Dios y ya no por las cosas del mundo. Tememos a las autoridades, pero no tememos a la autoridad principal celestial. Tememos a nuestros padres, tememos el qué dirán, hermano, las personas. Por eso nos encerramos en nuestra casa, nos emborrachamos, fornicamos, nos drogamos en nuestra casa, hermanos, robamos en nuestras empresas, pero sin que nadie nos vea, porque tenemos vergüenza al que dirán. Pero así como Dios miró a Rahab, hermano, Dios nos mira a nosotros. Es lo más grande. Así como estas cosas pueden pasar ahora, Dios la va a quitar, hermano. Y dice, mire, sin santidad nadie verá al Señor. Si no nos santificamos, no veremos nadie al Señor, hermano. Nadie, nadie. Necesitamos estar limpios, puros para ir con Dios, hermano. Amén. Y por esto necesitamos obedecer los principios. ¿Y dónde están sus principios? Su palabra está aquí, hermano. Aquí, aquí. Ore también. Es necesario orar y leer, no solo orar. Porque uno que ora, a veces ora lo que no sabe, hermano. Está matando al diablo una y mil veces, pisándole la cabeza, hermano. Y después cuando le viene una prueba está llorando ahí. Porque no tiene raíz su oración. No tiene palabra. Y ahora, uno que lee, aprende, habla, se la sabe la Biblia, hermano, pero ¿qué comunión tiene con Dios? Por ahí él sabe todo, pero no practica lo que sabe. Entonces la oración y la palabra tienen que ir juntas, hermano. Eso se llama la aplicación, la espiritualidad del hombre y el conocimiento acerca de las cosas de Dios. Ahí uno va a crecer. Amén. Bueno, no lo retraso más. Dios le bendiga, un abrazo grande y ya el próximo video acabamos Josué, ya luego entramos, creo que viene Ruth, es un libro bien cortito. Un abrazo, hermano, no se olvide, Dios le bendiga grandemente.